Buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy el tema que les vamos a presentar es acerca de Michel de Montaigne. Mi equipo está conformado por Ani Yamilet Ortiz Munive, Dulce María Pérez Díaz, Alejandro Ramos Silva y una servidora, Jocelyn Pérez García. En cuanto a Michel de Montaigne, tuvo un gran auge durante el Renacimiento. Como sabemos, el Renacimiento surgió a finales de la Edad Media y a principios de la Edad Moderna. Ahora bien, el Renacimiento fue un movimiento cultural durante los siglos XV y XVI que se produjo en Europa. En cuanto a la Edad Media, fue un periodo histórico que comprende desde el final del Imperio Romano, desde el siglo V hasta el siglo XV. Y por último, la Edad Moderna es un periodo histórico el cual tiene un inicio en el año de 1453, tras la caída de Constantinopla, o también se dice que tuvo un inicio durante 1492 con el descubrimiento de lo que hoy es o lo que hoy llamamos nuestro continente americano. Analizaremos quién fue Michel de Montaigne, dónde nació, cuáles son sus obras, sus aportaciones a la educación y todo lo relacionado a él para poder conocer quién fue, qué realizó. Michel Eyquemen, señor de Montaigne, Périgueux, Francia, 1533, Burdeos, 1592. Escritor francés de cuya obra fundamental, Los Ensayos 1580 y 1588, tomó nombre y forma al moderno género del ensayo, entendido como una disertación subjetiva y crítica en torno a cierto tema, nacido en el seno de una familia de comerciantes bordaleses, que accedió a la nobleza al comprar la tierra de Montaigne en 1477. Fue educado en latín, siguiendo el método pedagógico de su padre. Más tarde ingresó en una escuela de Guyena, hoy Aquitania, donde estudió poesía latina y griega, y en 1549 empezó a estudiar Derecho en la Universidad de Tolosa. A partir de 1554 fue consejero de la Cour Aides de Périgueux, sustituyendo a su padre, y cuando ésta se disolvió, pasó a formar parte del Parlamento de Burdeos. Allí conoció el poeta y humanista Etienne de la Boétie, con quien trabó amistad. Poco interesado por sus funciones parlamentarias, frecuentó un tiempo la vida de la corte. En 1565 se casó con Francoise de la Chassagne, y 3 años después murió su padre, heredando la propiedad y el título de señor Montaigne, lo que le permitió vender su cargo en 1570. Para cumplir la última voluntad de su padre, Montaigne acabó en 1569 la traducción de la Teología Natural de Ramón Sibiuda, libro al que volvería años más tarde en los Ensayos, Esaís, lo que la intención de rebatirlo. Un año más tarde viajó a París para publicar en un volumen las poesías latinas y las traducciones de su amigo La Boétie, cuya muerte, en 1563, la había afectado profundamente. Por fin, el 28 de febrero de 1571, pudo cumplir su deseo de retirarse a sus propiedades para dedicarse al estudio y la meditación, y emprendió, al cabo de un año, la redacción de los ensayos, cambiándola con la lectura que Plutarco y Séneca. No obstante, su retiro duró poco, ya que tuvo que hacerse cargo de nuevos compromisos sociales y políticos, a causa de las guerras de religión que asolaban su país, y en las que tuvo que prestar su ayuda de diplomático, hecho que se refleja en el libro primero de los ensayos, dedicado básicamente a cuestiones militares y políticas. La primera edición de los ensayos, en 10 volúmenes, apareció en 1580. A finales de ese mismo año, aquejado ya problemas de salud, emprendió un largo viaje a Italia, que se vio obligado a interrumpir en 1581, cuando recibió la noticia de su elección como alcalde de la ciudad de Burdeos. Durante su primer mandato publicó la segunda edición de los ensayos, 1582, reelegido para un segundo mandato, 1583-1585. Tuvo que alternar sus funciones municipales con la tarea de intermediario político entre la ciudad y el rey, y actuó como mediador de las intrigas de la Liga,
lo que le valió el favor de Enrique de Navarra. Fue esta su última misión política antes de consagrarse únicamente a su obra, que reanudó a partir de 1586, tras abandonar la ciudad a causa de la peste que se había declarado inmediatamente después de concluir su segundo mandato, en 1588, y una nueva edición de los ensayos, con el añadido de un tercer libro, con motivo de esa nueva publicación, conocido en París a Mademoiselle de Gournay, una gran admiradora suya, con quien mantuvo una especial relación que duraría hasta el final de su vida. Retirado ya definitivamente, tras este último viaje a París y algunos altercados que lo llevaron a prisión, preparó la última edición de los ensayos, de la que se encargaría Mademoiselle de Gournay en 1595, mientras el que se dedicaba al estudio de los clásicos latinos y griegos. La progresiva evolución de Montaigne hacia una mayor introspección convierte la versión definitiva de los ensayos en un libro de confesiones en que el autor, profesando un escepticismo moderado, se revela a sí mismo y muestra su curiosidad por todos los aspectos del alma humana. Después, desde el detalle más ínfimo hasta elevadas cuestiones de religión, filosofía o política, su perspectiva racional y relativista le permite enfrentarse a toda clase de dogmáticos y superarlos, y abre la puerta a una nueva concepción secularizada y crítica de la historia y la cultura, capaz de integrar los nuevos descubrimientos de su tiempo, como los pueblos del Nuevo Mundo. Michel de Montaigne y sus obras. Antes de adentrarnos a las obras de Montaigne, recordemos que él fue un gran filósofo, clasicista, humanista, moralista, liberalista y escritor. Él fue quien introdujo por primera vez el ensayo como una forma literaria, las cuales abarcaron un amplio abanico de temas y se caracterizan por un estilo discursivo y un tanto coloquial. Sus obras más destacadas son los ensayos, donde tomó al hombre y en particular a él mismo como objeto de estudio, y retomó ideas de grandes filósofos y poetas clásicos, entre los cuales se encuentran Tito Lucrecio Caro, Luciano Seneca, Plutarco de Queronea, Publio Virgilio Marón y Sócrates. Sus obras de Montaigne fueron escritas en la torre de su propio castillo entre 1572 y 1592 bajo la pregunta ¿qué sé yo? El objetivo de Montaigne era mostrarse sin máscaras, sobrepasar los artificios para revelar su yo más íntimo y en su esencia desnudez. Dudoso de todo, solamente creyó firmemente en la verdad y en la libertad que cada persona debía poseer y tener. En cuanto a los ensayos de Montaigne, estos se caracterizaron por proyectar un pesimismo y un escepticismo en la época renacentista. Sus ensayos más que nada se basaban en anécdotas, recopilaciones y pensamientos que éste tenía en cuanto al entorno donde habitaba, desde lo político, científico, filosófico, hasta lo cultural, religioso y social. Sus ensayos se dividieron en 3 tomos, el primero en 1580, el segundo en 1588 y el tercero en 1595, de los cuales sus ensayos más importantes y destacados fueron los siguientes: la tristeza, la ociosidad, el miedo, la pedantería, la embriaguez, la conciencia, la presunción, las pastas, la vanidad, la fisonomía y las desventajas de la grandeza. Su ensayo más destacado y más extenso fue la Apología de Raimundo de Sabonde. Este es un estudio de la capacidad racional y las aspiraciones religiosas del ser humano. Por último, los dejo con una frase de nuestro gran filósofo Michel de Montaigne. Este gran mundo es el espejo en que para conocernos mejor hay que completar nuestra imagen. Gracias. El punto de partida de la crítica de Michel de Montaigne era que el hombre, a juicio suyo, tiene derecho a dudar y a la duda en sí,
ponía en tela de juicio la escolástica medieval, los dogmas de la religión católica y el propio concepto cristiano de Dios, y rechazaba la doctrina religiosa de la inmortalidad y el alma, aproximándose a la comprensión de la conciencia como propiedad específica de la materia. A diferencia del agnosticismo, el escepticismo de Montaigne no niega la cognoscibilidad del mundo. El principio fundamental de su moral consiste en que el hombre no debe esperar pasivamente la felicidad que la religión le promete en los cielos, sino que tiene derecho a aspirar a la felicidad en la vida terrenal. Aportaciones de Montaigne a la pedagogía. A continuación, te mencionamos las ideas y los aportes pedagógicos del pensamiento de Michel Montaigne. Michel Montaigne sostuvo la necesidad de enseñar a los niños el arte de vivir. Insistió en practicar el ejercicio físico para la formación integral y que no solo se enfocara en adquirir conocimientos. Amaba a los animales porque los humanos, al ser pensantes, tienen problemas. Por ejemplo, no nos aceptamos tal como somos. La sabiduría animal puede ser mayor a la nuestra. Nos comparaba para que nos aceptáramos. Escribía en el techo de su castillo frases y las leía para no perder el piso. La pedagogía de Montaigne se basa en el desarrollo de las actitudes. La educación debe ser una dulzura severa, es decir, no dar un castigo para que los niños teman, sino hay que fatigarlos y educarlos al frío. Para Michel es necesario dar ideas, actitudes y habilidades al niño que le sirvan para la vida, ya que no estamos edificando un alma ni un cuerpo, sino a un hombre. Usa la pedagogía del campo porque a través de esta estrategia los niños aprenden más. Para él, aprender de memoria no es un conocimiento real, porque el verdadero aprendizaje requiere que el Montaigne fue muchas cosas, pero siempre con la modestia de quien no se consideraba mejor que nadie. Entre otras cosas fue conocido como el creador de un género propio, conocido en la época como ensayo. Al ser humanista tomó al hombre y en particular a él mismo como objeto de estudio, en lo que sería su principal trabajo, los ensayos, bajo una pregunta: ¿qué sé yo? ¿Y qué es un ensayo? Básicamente se trata de un texto que plantea una reflexión seria sobre la condición humana a partir de la visión, experiencia u opinión del autor. La temática del mismo es muy amplia, pues se puede hablar de cualquier cosa. Montaigne opinaba, dudaba y reconocía que muchas de sus tesis estaban influenciadas por las emociones que siente en cada momento y por las circunstancias que le tocaron vivir. Montaigne no trataba nunca de aleccionar al lector. No es un maestro ni pretende actuar como tal. No se cree más listo que quien lo lee. El ensayo no cree estar en posesión de la verdad absoluta. Su visión personal acerca todos los temas que le interesaban, pero con la humildad de la que carecen otros autores. Siendo un pensador de mente abierta, dispuesto a reconocer los aciertos, los demás y los errores propios. Montaigne es uno de los autores de su época que mejor retrataban la importancia de no solo reconocerse uno mismo, sino de ser capaz de ponerse en los zapatos ajenos y de atenderlos, de empatizar con los demás. Él invitaba a la mente del lector la lección del compartir o no sus reflexiones. Gracias por su atención. Por favor, Dios, haz que se acabe esto ya.